Angirungwera maitein baishapapeime, baishapapeiko, tapengwaje por ahí teco a videobe. O árabe ya está con a poteiñe ella recobabe. Vamos a conocer las traducciones de estas 6 expresiones que tenemos acá en nuestra pizarra, todas ellas en guaraní. Vamos a aprender cómo decimos cerca, lejos, cerca de aquí, lejos de aquí, muy cerca y demasiado lejos, o muy lejos puede ser también. Vamos a empezar por cerca. ¿Cómo sería cerca en guaraní? Cerca en guaraní sería de esta manera. Incluso voy a cambiar mi teclado al guaraní para que pueda ser. Entonces cerca yo diría añui. Añui. Añui es cerca. Añui. Añui. Se pronuncia de esta manera. Creo que sería uno de los fonemas un tanto difícil de pronunciarse. Añui. Añui. Añui entonces es cerca. Cerca. Añui. Añui. Ñui. Ñui. Añui. Ahora si fuera a decir cerca de aquí, diría añui. Nuevamente añui. Co agui. Podría decir añui coagui o añuete coagui, que sería en este caso otra expresión que ya vamos a aprender, pero a principio vamos a fijarnos así de esta manera. Añuete, añui coagui. Entonces ya aprendí que cerca es añui, y si fuera a decir cerca de aquí, añui coagui, coagui, que decir de este sentido, de este lugar es coagui. Este lugar sería entonces cerca de este lugar o cerca de aquí. Cuando yo digo añui, añui coagui, estoy diciendo que es cerca de aquí, cerca de este lugar de donde estoy. Y ahora si fuera a decir muy cerca, ¿cómo diría muy cerca en guaraní? Diría así. Vamos a usar nuevamente el añui. Y para decir muy o mucho, en guaraní usamos partículas que son del superlativo. Entonces acrecentaríamos la partícula et. Entonces en este caso tendríamos añuete. Añuete muy cerca. Añuete muy cerca o demasiado cerca puede ser también. Añuete. Entonces esta primera parte ya hemos aprendido. Podemos decir cerca, añui. Añui es cerca. Cerca de aquí, añui coagui. Añui coagui. Añui coagui. Cerca de aquí. Y muy cerca, añuete. Añuete. Ahora vamos a ver lo contrario. Hemos dicho cerca, ahora vamos a ver lejo. ¿Cómo decimos lejo? Lejo en guaraní es momburu. Momburu decimos. Momburu. Y si yo fuera a decir en este caso lejos de aquí, o puede ser lejos de aquí también. Puede ser en plural. Lo voy a dejar así, lejos de aquí. Ahora no me acuerdo si es lejos. Creo que el nombre correcto es lejo. Podemos decir lejos, pero en este caso usamos solamente lejo. Lejos de aquí creo que sería en este caso, o sea, en guaraní, para decir lejos de aquí diríamos momburu. Momburu. Y nuevamente coagui. Momburu coagui. Momburu. Fíjense que teníamos momburu, que es lejos. Y ahora sí vamos a decir lejos de aquí o lejos de aquí. Puede ser también. Yo he visto una expresión de una música que decía lejos de aquí. Momburu coagui entonces sería lejos de aquí o lejos de aquí. Y por fin, para finalizar, tenemos demasiado lejos. Y para decir también demasiado lejos diríamos, la misma forma usaríamos también el superlativo. Pero cuando yo digo demasiado es que
es más que muy, digamos. Entonces sería demasiado, es mucho más que muy. Por eso diría Momburu. Momburu. Y si yo fuera a usar, por ejemplo, ya usaría otro superlativo. Momburu rei. Momburu. Cuando yo digo Momburu estoy diciendo demasiado lejos. Si fuera a decir muy lejos, acá tendría que ser incluso demasiado lejos o demasiado lejos. No sé cuál sería la pronuncia correcta. Me corrijan en los comentarios si pueden después. Entonces estoy diciendo demasiado lejos. Momburu. Fíjense que he usado el superlativo etrei para pronunciar esta palabra y no más lt. Porque tenemos it, et, etrei e itrei. Etrei es para decir que es mucho más de lo que se pueda imaginar. Esto sería un etrei. Y el et sería mucho. Bueno, aprendimos estas 6 expresiones. Vimos que cerca en guaraní decimos angui, angui. Cerca de aquí sería angui coagui, angui coagui. Muy cerca, anguiete, anguiete. Lejo, momburu, momburu, momburu. Lejos de aquí, momburu coagui, momburu coagui. Y demasiado lejos, momburu etrei, momburu etrei. Y esta ha sido nuestra clase de hoy. Espero que te haya gustado, que estés viendo desde el local que estés viendo, que te sirva para tu aprendizaje, para que puedas conocer más las expresiones guaraní. Estaré trayendo más y más expresiones a cada día, 6, 7, 8, 10 expresiones para que podamos ver y podamos aprender de forma, digamos, despacio, pero con objetividad, para que pueda de a poco ir aprendiendo cada expresión, cada frase, cómo usarla. Futuramente vamos a empezar por lecturas en guaraní y vamos a dedicar más y más nuestro conocimiento para que podamos aprender cada día más. También quiero pedir que si pueden apoyar al canal, que puedan hacer una donación. Estaré dejando el link, el enlace donde pueden entrar y hacer una donación de cuánto puedas contribuir con el canal, ayudar al canal, porque estoy elaborando un curso también y quiero también futuramente hacerme un estudio mejor para estar grabando más videos que puedan ustedes también ver y aprender más, y así todos juntos seremos felices por difundir este idioma maravilloso que es el idioma guaraní. A pecha la mitad a peña bote coño de video audio y treña me llevo a guarañón de ve tape pitañón de yarandi ñón de yarata pendero basa a ya yo chape